Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría y energía, y que estén listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, les va a encantar. Hoy vamos a desentrañar todos los misterios que rodean la bomba. La reacción de Can Yaman al matrimonio. Sí, el mismísimo Can Yaman, el actor turco que nos roba el corazón a todos, y cómo ha navegado por las turbulentas aguas de los rumores, especulaciones y noticias sobre su vida personal. Sabemos que Can Yaman es uno de los actores más famosos y queridos del momento, un ícono de la televisión turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su talento actoral, su carisma innegable y, por supuesto, su atractivo físico, lo han convertido en un fenómeno global. Y como suele suceder con las estrellas de su calibre, su vida personal siempre ha estado bajo la lupa, ¿verdad? Cada paso que da, cada publicación en Instagram, cada rumor. Todo se convierte en noticia de primera plana. Y por supuesto el tema del matrimonio es algo que ha estado flotando en el aire desde hace mucho tiempo, alimentando la curiosidad y la fantasía de sus fans y de los medios de comunicación. Hoy vamos a analizar a fondo las reacciones de Can ante este tema tan candente. Vamos a desglosar las pistas que ha dejado, las entrevistas que ha concedido, las estrategias que ha utilizado, y cómo ha manejado toda la presión mediática y las expectativas de sus seguidores. Prepárense porque hay sorpresas, hay detalles interesantes y, por supuesto, mucho que comentar. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las respuestas y silencios de Can Yaman, y a descubrir qué se esconde detrás de sus enigmáticas respuestas sobre el matrimonio. Así que si son fans de Can Yaman, si les encanta el chisme, si están fascinados por su carrera y su vida personal, y si quieren saber qué se trae entre manos este hombre, están en el lugar correcto. Este es el espacio para las conjeturas, los análisis y, por supuesto, la diversión. Pero antes de que empecemos con toda la carnita asada, quiero pedirles un favorcito, un pequeño ritual que nos ayuda a crecer como comunidad y a seguir explorando este fascinante universo. Si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse, activen la campanita para que les avise cada vez que suba un nuevo vídeo, y así se mantendrán al día con todas las novedades, los chismes, los análisis y las opiniones sobre sus celebridades favoritas. Suscríbanse ya. No se van a arrepentir. Recuerden que cada suscripción es un abrazo virtual, un apoyo incondicional y una señal de que estamos juntos en esta aventura. Y ahora sí. Prepárense. Vamos a sumergirnos de lleno en el mundo de Can Yaman y sus respuestas, o más bien, sus no respuestas sobre el matrimonio. Acompáñenme en esta exploración. Como les decía, Can Yaman es un hombre que genera una expectación tremenda, una oleada de interés que se extiende por todo el planeta. Su fama se disparó a nivel internacional gracias a sus increíbles papeles en series turcas que rompieron récords de audiencia y conquistaron corazones en todas partes. Series como Erkenci y Dolunay no solo demostraron su innegable talento actoral, sino que también revelaron su encanto personal, su capacidad para conectar con el público y su habilidad para interpretar personajes complejos y entrañables. Su trabajo en estas series lo catapultó al estrellato, convirtiéndolo en un ídolo de masas, un referente de estilo y un nombre que resuena en la industria del entretenimiento. Pero claro, la fama conlleva una gran dosis de atención, una vigilancia constante y una intrusión en la vida privada que a veces puede ser abrumadora. Y como era de esperarse, los rumores de matrimonio, las especulaciones sobre su vida amorosa y las conjeturas sobre su futuro sentimental han estado circulando por todas partes, creando un torbellino mediático que ha mantenido a sus fans y a los medios de comunicación en un estado constante de expectación. ¿Por qué se generan tantos rumores de matrimonio en torno a Can Yaman? Bueno, hay varios factores que se combinan para crear este fenómeno. Primero que nada, Can es un hombre atractivo con una belleza que trasciende culturas y fronteras. Su físico imponente, su sonrisa cautivadora y su estilo impecable lo convierten en un hombre deseado por muchos y un objeto de admiración para muchos más. Segundo, Can es un hombre exitoso, que ha logrado construir una carrera sólida y exitosa en la industria del entretenimiento. Su trabajo le ha traído reconocimiento, prestigio y una gran fortuna, lo que lo convierte en un hombre admirado y respetado. Y en tercer lugar, el público adora ver a sus ídolos felices y realizados. El matrimonio para muchas personas es un símbolo de esa felicidad, de la estabilidad emocional y de la construcción de un futuro en común.
La idea de ver a Can Yaman, el hombre que ha conquistado tantos corazones, encontrar el amor verdadero y formar una familia es algo que emociona y moviliza a sus seguidores. Y por supuesto, están los medios de comunicación y los paparazzi, que no pierden oportunidad de buscar alguna pista, alguna foto, algún comentario que alimente esos rumores. Los medios saben que la vida privada de Can Yaman es un tema que vende, que genera clics y que atrae a una gran audiencia. Entonces, ¿qué ha dicho Can Yaman sobre el matrimonio? Bueno, la respuesta no es tan sencilla, porque ha sido un poco estratégico, como un jugador de ajedrez que piensa cuidadosamente cada movimiento. En realidad, Can ha sabido jugar muy bien con la situación, demostrando inteligencia y astucia. Ha sido hábil en sus declaraciones, ha evitado respuestas directas en muchas ocasiones, y ha mantenido la intriga, alimentando la curiosidad y la especulación. Es como si, de alguna manera, Can estuviera jugando al gato y al ratón con los medios y con sus fans. Ha construido un aura de misterio alrededor de su vida personal, y ha utilizado esa aura para mantener el interés y la atención sobre él. Ha sido consciente de que cualquier declaración, cualquier comentario, cualquier gesto podría ser interpretado de 1000 maneras diferentes, y ha aprovechado esa posibilidad para mantener el control de la narrativa. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que ha utilizado Can Yaman para responder a las preguntas sobre el matrimonio? ¿Cómo ha logrado mantener el interés del público sin revelar demasiado? Una de las cosas que más llama la atención es su actitud frente a las preguntas sobre el tema. En algunas entrevistas, Can ha evitado responder directamente optando por sonrisas enigmáticas, frases ambiguas y cambios de tema. Este comportamiento, por supuesto, ha alimentado aún más la especulación. Es como si dijera, no les voy a dar la respuesta que buscan, pero sí les voy a dar pistas. Por ejemplo, en una entrevista, le preguntaron directamente sobre sus planes de matrimonio, y Can, en lugar de dar una respuesta clara, sonrió, miró al entrevistador con una mirada cómplice y respondió, el futuro es incierto. Vaya, qué diplomático. Con esa respuesta, Can no confirmó ni negó nada, pero dejó abierta la posibilidad y alimentó la imaginación del público. En otras ocasiones, Can ha sido más abierto pero sin revelar demasiados detalles. Ha hablado sobre sus deseos de formar una familia, sobre su visión del matrimonio y el amor, pero siempre dejando claro que es algo que no quiere apresurar, que prefiere que suceda de manera natural, en el momento adecuado. Un ejemplo de esto fue en una entrevista donde le preguntaron directamente sobre sus planes de matrimonio, y respondió algo así como, el matrimonio es algo muy importante. Quiero encontrar a la persona adecuada y construir una familia. Pero no tengo prisa, prefiero disfrutar del presente y dejar que las cosas fluyan. Vaya, qué diplomático. Una respuesta que deja entrever sus deseos de formar una familia, pero que al mismo tiempo evita comprometerse con una fecha o con un plan específico. Otra estrategia que ha utilizado Can es la de hablar sobre sus valores y sus creencias en relación con el amor y el matrimonio. En algunas entrevistas ha compartido su visión del amor, destacando la importancia de la confianza, el respeto, la comunicación y la complicidad. Ha hablado sobre la necesidad de encontrar a una persona que lo complemente, que comparta sus valores y con quien pueda construir una relación sólida y duradera. Al hablar sobre sus valores, Can no solo ha evitado responder directamente a las preguntas sobre el matrimonio, sino que también ha mostrado su lado más personal y auténtico. Ha humanizado su imagen y ha demostrado que detrás del actor famoso hay un hombre con sueños, anhelos y sentimientos. También hemos visto pistas a través de sus redes sociales. Can es muy activo en Instagram, y a menudo comparte fotos y vídeos de su vida cotidiana. A veces en esas publicaciones, podemos ver detalles que sugieren algo más que amistad con alguna persona en especial. Miradas cómplices, fotos con flores, comentarios cariñosos. Todo alimenta las especulaciones. Por ejemplo, hubo un periodo en el que se le relacionó sentimentalmente con una actriz italiana. Las redes sociales explotaron con fotos de ambos, comentarios de fans emocionados, y todo tipo de conjeturas. Can, inteligentemente, no negó ni confirmó nada. Simplemente dejó que las cosas sucedieran, que las imágenes hablaran por sí solas, y que el público interpretara las señales a su antojo. Al no negar ni confirmar los rumores, Can mantuvo el interés de los medios y de sus fans, y al mismo tiempo preservó su privacidad. Supo jugar con la ambigüedad, y convirtió su silencio en una herramienta de comunicación. Y por supuesto, no podemos olvidar la reacción de Can ante los rumores de matrimonio.
En muchos casos ha optado por el silencio, pero en otros ha utilizado el humor y la ironía para responder. Esto demuestra que sabe manejar la situación, que es consciente de la expectación que genera, y que no se toma las cosas demasiado en serio. En una ocasión, después de que se publicara un rumor muy fuerte sobre su posible matrimonio, Khan publicó una foto en Instagram con una frase divertida, como diciendo, «Ya me casaron otra vez, ¿qué más da?». Esta frase, acompañada de una foto que lo mostraba sonriente, generó muchas risas y comentarios de sus fans. Demostró que era capaz de reírse de los rumores, y que no se sentía presionado por la especulación mediática. En otra ocasión, Khan respondió a una pregunta sobre el matrimonio diciendo algo así como, «No sé, quizás mañana me levanto y decido casarme. Nunca se sabe». Divertido, espontáneo y evasivo a la vez. Una respuesta que refleja su sentido del humor y su capacidad para relativizar la situación. Pero lo más importante es que Khan ha mantenido su privacidad. Ha sabido proteger su vida personal de la invasión mediática, un logro admirable en el mundo del espectáculo. No ha revelado detalles sobre sus relaciones, no ha confirmado ni negado rumores, y ha sabido mantener la intriga, un arte que domina a la perfección. Esto, a su vez, ha generado más interés y más atención sobre él. En definitiva, la reacción de Khan Yaman al tema del matrimonio ha sido estratégica, inteligente y, en muchos casos, muy divertida. Ha evitado respuestas directas, ha jugado con la intriga, ha utilizado el humor para manejar la situación y ha sabido mantener su privacidad. Esto ha hecho que el público se interese aún más por él y por su vida personal, y que su figura se mantenga vigente y relevante en el panorama mediático. Ahora, ¿qué podemos esperar en el futuro? Pues, la verdad, solo el tiempo lo dirá. Khan sigue siendo un hombre soltero, pero con mucho éxito y con muchos admiradores. Y como ya hemos visto, es un hombre que sabe sorprender. Es probable que siga jugando al gato y al ratón con los medios y con sus fans, y que siga manteniendo el misterio que lo caracteriza. Así que lo único que podemos hacer es estar atentos a sus redes sociales, a sus entrevistas y a cualquier pista que nos pueda dar. La espera puede ser emocionante. Y como siempre podemos seguir especulando, soñando y fantaseando con el futuro de Khan Yaman. En resumen, en este vídeo hemos analizado la reacción de Khan Yaman al tema del matrimonio. Hemos visto cómo ha evitado respuestas directas, cómo ha jugado con la intriga, y cómo ha utilizado el humor para manejar la situación. Hemos explorado sus declaraciones, sus pistas en las redes sociales, y su actitud frente a los rumores. Y hemos llegado a la conclusión de que Khan es un hombre inteligente, estratégico y muy divertido. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis. Si es así, no olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre la actitud de Khan? ¿Creen que se casará pronto? ¿Con quién? ¿Qué predicciones tienen? Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son valiosas y enriquecen la conversación. Compartan sus teorías, sus expectativas y sus deseos sobre el futuro de Khan Yaman. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad de fans de Khan Yaman y de chismosos como yo. Juntos podemos seguir explorando el fascinante mundo de las celebridades y desentrañar todos los misterios que los rodean. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y recuerden, la vida es una aventura y el chisme a veces es el mejor condimento para disfrutarla. Hasta la próxima. Y recuerden, estén atentos, porque en el mundo de Khan Yaman nunca se sabe qué puede pasar.